Dios les bendiga. Dios les bendiga, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo y quisiera compartir en esta ocasión los siete raptos que hay en la Biblia, 7 raptos o arrebatamientos que menciona la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, y todo esto, digamos, enfocado en la bendición tan tremenda, tan extraordinaria que Dios tiene para nosotros, reservada para nosotros, de irnos en un rapto uno de estos días. Entonces vamos a ver estas 7 escrituras, digamos, donde la Biblia habla justamente de este arrebatamiento, de estos arrebatamientos que son figura, que son tipo. Entonces primeramente leo la escritura en Génesis, capítulo 5 de Génesis y el versículo 22. Dice, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Dios le llevó. Dios tenía planeado, digamos, llevarse a Enoc, ¿ya? Entonces lo fue preparando y se lo llevó. Entonces, este es el primer arrebatamiento que ocurre, digamos, que menciona la Biblia, ¿cierto? El arrebatamiento de Enoc. Enoc caminó con Dios y dice, estoy repitiendo, y Dios lo traspuso porque se lo llevó Dios. Enoc es el séptimo de Adán, como dice la Escritura, ¿cierto? Enoc es el séptimo de Adán, aunque ahí también hay un secreto, que a ver si el Señor permite que podamos tocarlo, digamos, en la segunda parte, lo que quiero hablar. Quiero hablar primero, presentar los raptos que hay en la Biblia, ¿cierto? Los 7 raptos, y volver al primer rapto de Enoc que nos representa a nosotros, porque nosotros estamos verdaderamente en la séptima edad de la iglesia. O sea, ya yo creo que la séptima edad de la iglesia ya fue. En lo personal creo que terminó la séptima edad de la iglesia y estamos entrando a lo que se llama el día eterno del Señor o a la edad eterna. Esto no es ninguna cosa extraña porque se puede probar perfectamente por la Escritura. Entonces, porque nosotros, los hijos de Dios, somos criaturas de eternidad. Así como Jesús dijo, de Dios he venido y a Dios regreso, nosotros también podemos decir lo mismo. Hemos venido de Dios y a Dios regresamos. Entonces, partiendo por el primer rapto, el de Enoc. El segundo rapto fue el de Elías Tisbita. Elías Tisbita, ¿cierto? Yo voy a dar algunas escrituras. Elías Tisbita está en Segunda de Reyes, el capítulo 2, versículo 1, para que usted lo pueda leer también en la casa después. Elías Tisbita ya había cumplido su ministerio. Le había predicado, había profetizado en contra de Jezabel, en contra de Acab, había vuelto el corazón del pueblo de Israel que estaba descarriado, lo había tornado al Dios viviente, ¿cierto? Cuando hizo bajar fuego del cielo, y todo el pueblo, cuando vio ese prodigio que el fuego había bajado del cielo y había consumado el sacrificio del altar que había restaurado Elías, todo el pueblo gritó y dijo, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y lo que hizo luego Elías, dijo al pueblo de Israel, tomen a esos falsos profetas, ¿ya? Tomen a los falsos profetas y entonces él los degolló. Eran más de 400 y tantos profetas. Pero bueno, quiero llegar al punto de que ya había terminado su ministerio y Dios le había dicho al profeta Elías, le había dado tres misiones, ¿cierto? Pero una de ellas era ungir a Eliseo como profeta en su lugar. Eliseo es un tipo de la iglesia de Jesucristo,
que viene después del profeta Elías. Entonces es un tipo de la esposa del Cordero, la esposa de Cristo, por lo que vamos a ver ahora, o la iglesia de Cristo en el tiempo del fin. Entonces dice la Biblia que venía Elías con Eliseo de Gilgal, ¿ya? Y entonces Elías le dice a Eliseo, déjame aquí, eso está en Segunda de Reyes, ¿ya? Entonces Elías le dice a Eliseo, déjame aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Entonces Eliseo le dice, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Entonces nunca lo había desobedecido, pero Eliseo, como era profeta, él sabía que Elías, Dios lo iba a arrebatar, se lo iba a llevar. Entonces, primera vez que le desobedece, me imagino yo, y le dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Así que fueron a Betel. Y dice la Escritura, ya, usted revíselo por favor en su casa, después lea la Escritura, dice que los hijos de la escuela de los profetas que estaban en Betel, ¿cierto?, le dijeron a Eliseo, ¿sabes que hoy tu Señor quitará a Elías de ti? Y entonces Eliseo le dijo a ellos, sí, yo lo sé, callad. Y entonces, bueno, y después Elías le dice a Eliseo nuevamente, ¿cierto? Elías le dice a Eliseo, ahora déjame aquí, Eliseo, porque Dios me ha enviado a Jericó. Entonces Eliseo le dice lo mismo, porque algo estaba buscando Eliseo, algo tenía en su corazón. Él no quería dejar al profeta, entonces porque quería ciertamente una bendición. Entonces le repite las mismas palabras y le dice Elías, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Entonces, bueno, y fueron a Jericó. Y en la última, porque son etapas, estas etapas representan cómo Dios nos redime también. Entonces, todo esto de Gilgal, de Betel, de Jericó son etapas. Y en esta cuarta etapa, ¿cierto?, era cruzar el Jordán, y nosotros sabemos que cruzar el Jordán es morir a sí mismo. El Jordán representa muerte. Entonces, aquí, entonces de Jericó le dice, Elías le dice, ¿cierto?, le dice a Eliseo, repito, déjame aquí ahora porque el Señor me ha enviado al Jordán. Y le repite lo mismo Eliseo y le dice, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Y entonces los hijos de los profetas, de la escuela de los profetas, que estaban, entiendo, en Jericó, le dicen a Eliseo, ¿sabes? La misma cosa que le habían dicho anteriormente, ¿sabes que hoy tu Señor quitará a Elías de ti? Entonces le dijo, sí, yo lo sé, callad. Bueno, quizás en algún momento entraremos al significado de todas estas cosas, pero cuando llegan, ¿cierto?, al Jordán, Elías saca su manto, ¿cierto?, y golpea el Jordán, y el Jordán se parte en dos, ¿cierto?, y las aguas se detienen y ellos pasan en seco al otro lado. Y cuando estuvieron al otro lado del Jordán, entonces Elías le dice a Eliseo, Eliseo, pídeme lo que quieras que yo haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y entonces Eliseo le dice, Elías, yo quiero que una doble porción del Espíritu que está en ti sea sobre mí. Él quería el Espíritu, que era el Espíritu de Dios, la porción del Espíritu de Dios que estaba en el profeta Elías. Eliseo lo quería 2 veces. Y eso es muy, muy tremendo. Entonces, bueno, Elías le dice, cosa grande has pedido. Si me vieres, cuando yo fuere quitado de ti, te será hecho. Mas si no, no. Repito, el profeta Elías le dijo a Eliseo, si me vieres, es decir, si Dios te abre el mundo, los ojos, al mundo sobrenatural, porque Elías y los profetas verdaderamente se mueven en un mundo sobrenatural que el ojo natural no puede ver. Por ejemplo, ahora mismo hay ángeles alrededor nuestro. Nuestras teofanías, que seguramente quizá vamos a hablar de eso, están alrededor nuestro, pero no las vemos con nuestros ojos naturales. Pero si Dios ungiera nuestros ojos,
y nos permitiera ver, veríamos ángeles, veríamos nuestras teofanías, veríamos la gloria del Señor. Entonces, como era con estos profetas, con Elías. Entonces, bueno, repito, Elías le dijo a Eliseo, cosa grande has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, si no, no. Y siguieron caminando. Entonces, cuando de repente un carro de fuego con caballos de fuego arrebata a Elías, lo levanta y arrebata a Elías, y entonces Elías suelta su manto, lo deja caer, ¿cierto? Y Eliseo, digamos, clama y dice, Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo, Padre mío, Padre mío. Y dice la Escritura que nunca más le vio, pero lo vio, es decir, Dios le abrió los ojos a Eliseo para ver lo sobrenatural. Ahora, yo en lo personal creo que a este pueblo, a esta iglesia del tiempo del fin, con una doble porción del espíritu de Elías, por cierto que Dios le va a abrir los ojos a las cosas sobrenaturales, porque están sucediendo cosas sobrenaturales. Dios es un Dios sobrenatural y un hijo nacido de nuevo con el Espíritu Santo también se mueve en la esfera de lo sobrenatural. Entonces dice la Biblia que Eliseo tomó el manto de Elías y probó la palabra, ve que le había hablado Elías, la palabra de Elías, y golpeó el Jordán. Y asimismo como Elías golpeó el Jordán, el río Jordán, y se detuvo y pasaron en seco, asimismo cuando Eliseo golpeó el Jordán, separan las aguas y él pasa en seco al otro lado. Pero cuando golpea el Jordán y las aguas se detienen, la escuela, los hijos de la escuela, los profetas que estaban al otro lado, entonces ellos dijeron, el espíritu de Elías ha reposado sobre Eliseo. Entonces, bueno, y hay una cosa muy grande, porque esa escuela de los profetas, quizá voy a hacer un comentario, ellos sabían que Elías iba a ser raptado, pero noten bien esto, ellos no se fueron, solamente se fue Elías. Así como el mundo hoy día sabe que va a haber un rapto, ya un arrebatamiento, pero hay muchos que están hablando de un rapto que no lo van a hacer. Usted vigile eso. Entonces tenemos ya dos arrebatamientos, dos raptos en la Biblia. Enoc, el séptimo de Adán, que fue traspuesto, es decir, él cruzó a la otra dimensión vivo, no vio muerte. Dice la Biblia que lo buscaron, pero no lo hallaron. Lo vamos a ver después cuando entremos un poquito más profundo al tipo de Enoc, el séptimo de Adán, porque vamos a hablar, digamos, de como dice en Hebreos 11, por la fe Enoc. Y vamos a ver en Hebreos 11 que la fe es una revelación y el rapto es una revelación, dijo el profeta de Dios. Entonces, pero vamos por parte. Entonces tenemos que el primer arrebatamiento fue Enoc, el séptimo de Adán. Dios lo traspuso, cruzó vivo a la otra dimensión. Luego tenemos también a Elías, que fue raptado vivo. Él no murió. Elías subió vivo al cielo. Entonces tenemos también en la Biblia el tercer arrebatamiento que corresponde a las primicias del Antiguo Testamento. Eso se encuentra, tengo la escritura acá para dársela a usted, ¿cierto? Eso se encuentra en Mateo capítulo 27. En Mateo capítulo 27, versículos 51 al 53. Y dice la Biblia ahí, cuando usted lo lea en su casa, dice que cuando Jesús resucitó, ya aquel domingo de la resurrección, muchos cuerpos de santos del Antiguo Testamento resucitaron después de la resurrección de Cristo y salieron de los sepulcros. Salieron ellos de los sepulcros y fueron a la ciudad santa, es decir, a Jerusalén, y fueron vistos por muchos. O sea, la gente los vio, pero no los reconoció, ¿cierto? Porque eran extraños. Ahí estaba caminando por la ciudad santa Abraham, Sara, los profetas, estaba seguramente Sadrach, Mesach y Abednego, estaban Isaías, estaban todos los profetas, estaba Elías también. Entonces, ellos fueron los santos, las primicias del Antiguo Testamento que resucitaron
ya después de la resurrección de Jesucristo. El primogénito de la resurrección fue el Señor Jesucristo. Entonces ya tenemos 3 arrebatamientos en la Biblia, ya 3 raptos. Estos santos del Antiguo Testamento que resucitaron en el día domingo, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ellos, dice, fueron llevados a lo alto, porque en Efesios, no sé si tengo la cita acá, pero en Efesios, sí, Efesios capítulo 4, verso 8 al 11, la Escritura dice, subiendo a lo alto, se refiere al Señor, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué cautividad? La cautividad de ellos estaban, digamos, ¿cierto?, en el paraíso. Entonces el Señor Jesucristo, ¿cierto?, el Viernes Santo, Él, digamos, murió, dio su vida por nosotros, derramó su sangre en el Calvario y murió, y ese mismo día viernes, Él fue a predicarle a las almas encarceladas. Su cuerpo quedó en la tumba, pero Él fue en su teofanía, y le fue a predicar a las almas que estaban encarceladas, que no habían creído la predicación de Noé en aquellos días. Y entonces él se presentó y dijo, yo soy la simiente de la mujer, yo soy de quien predicó Noé. Entonces, pero esas almas estaban encarceladas. Eso fue el viernes. El sábado, ¿cierto?, Jesús fue al paraíso y ahí estuvo conversando con los santos que estaban en el paraíso, todos los santos del Antiguo Testamento. Entonces, y también el ladrón, ¿cierto?, que estaba a su lado en el Calvario, cuando le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, algo muy maravilloso. Bueno, y dice entonces en Efesios, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahí es cuando él arrebata, ¿cierto?, a los santos, a las primicias del Antiguo Testamento, y las lleva, ¿cierto?, al cielo, es lo que yo entiendo. Y se cumple un salmo, no lo tengo escrito acá, pero se cumple un salmo del Antiguo Testamento, evidentemente, que dice abríos, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y los ángeles que estaban al cuidado de las puertas de la ciudad celestial, ¿cierto?, les gritan a toda esta muchedumbre que estaba afuera y le dice, ¿y quién es el Rey de Gloria? Y todos los santos del Antiguo Testamento gritan a una voz y dicen, Jehová el poderoso, Él es el Rey de Gloria. Bueno, ahí estaba nuestro Señor Jesucristo. Y entonces los ángeles abren las puertas de la ciudad y entra toda esta procesión, digamos, de nuestro Señor Jesucristo con las primicias, los santos del Antiguo Testamento, y entran por las puertas de la ciudad y caminando por las calles de oro, ¿cierto?, llegan ante el trono del Señor y Jesús le dice, Padre, aquí están los que me encomendaste en la tierra. Y entonces el Señor le dijo, bien hecho, hijo, siéntate a mi lado, a mi diestra, hasta que ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies. Bueno, pero con eso quiero decir que ese fue el tercer rapto. Tenemos entonces el arrebatamiento de Enoc, el segundo de Elías, que subieron ambos vivos al cielo, y tenemos también las primicias del Antiguo Testamento que resucitaron, ¿cierto? Y Jesús los llevó, dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El cuarto rapto o arrebatamiento es nuestro Señor Jesucristo, que está allí en Hechos capítulo 1. Nuestro Señor, claro, en Hechos capítulo 1, del versículo 6 al 11. Ustedes los pueden estudiar. Hechos capítulo 1, versículo 6 al 11, donde el Señor les mandó a ellos, le había mandado a los discípulos, cuando se presentó vivo, ¿cierto? Después de la resurrección de Cristo, Él estuvo acá en la tierra 40 días. Se llama el ministerio de la resurrección de Jesucristo. Y 40 días que se presentó vivo delante de los apóstoles, de los discípulos, y les dio mandamientos por el Espíritu Santo. Ahí es donde un apóstol dijo, creo que fue Juan, y dijo que Jesús dijo y habló de muchas cosas que no fueron escritas, pero estas que están escritas, dijo él,
es para que creáis. Entonces, pero el Señor dijo muchas cosas. Y su último mandamiento fue cuando les dijo, ¿cierto? Les dijo que se quedaran, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y entonces me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces con eso entendemos que Dios quiere, ¿cierto?, que su iglesia, primero llenarla con el Espíritu Santo, con su Espíritu Santo, para que seamos testigos, testigos de la resurrección de Cristo, testigos de que Él es un Dios viviente, y testigos de Dios, ¿cierto? Testigos de la verdad del Evangelio. Entonces, y cuando estaba dándole estos mandamientos, Jesús fue alzado al cielo, dice la Escritura acá en Hechos capítulo 1, fue alzado al cielo y todos los discípulos, ¿cierto?, se quedan mirando cómo el Señor asciende, cómo es arrebatado al cielo, ¿cierto? Y dos ángeles con vestiduras blancas, dos varones, dice, con vestiduras blancas, que eran ángeles, se paran, digamos, en medio de ellos y le dicen a ellos: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Dice: asimismo como ustedes le ven ir, asimismo Él volverá. Ahora, eso es muy importante, porque la Biblia dice aquí que ellos lo quedaron mirando hasta que una nube lo ocultó. Por supuesto que no es una nube natural, es una nube de gloria, una nube de ángeles. Esta nube de gloria que ocultó al Señor es la misma nube que está en Mateo capítulo 17. Dice que de la nube salió una voz en Mateo capítulo 17 en la transfiguración del Señor, que de la nube, dice, salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco en morar, a Él oíd. Bueno, ahí estaba la nube, pero acá también cuando Jesús asciende al cielo, dice que esta nube le ocultó, ¿ya? Y en 1963, estamos en el año 2023, estamos en agosto, 2 de agosto del 2023, entonces, pero en el año 1963 apareció en el cielo una nube sobrenatural, una constelación de 7 ángeles que formaron el rostro de Jesucristo. Y eso se conoce en el mundo entero como la nube sobrenatural que formó el rostro del Señor Jesucristo. Y esa fue, lo que está escrito en Mateo, la señal del Hijo del Hombre. Pero en algún otro momento vamos, si usted no conoce este asunto, digamos, de la nube sobrenatural, vamos a hablar acerca de ello. Entonces ahí tenemos estos raptos, Enoc, después viene Elías, después vienen las primicias, los santos del Antiguo Testamento, y aquí estamos mencionando el cuarto arrebatamiento, que es el arrebatamiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el quinto arrebatamiento, ¿cierto? Es, vamos a ver acá, entonces, el apóstol Pablo. Yo debo incluirlo. No pensaba incluirlo, pero el apóstol Pablo, la verdad que el apóstol Pablo lo mataron en Listra, lo apedrearon hasta morir y él lo sacaron fuera de la ciudad muerto. Pero después Dios lo resucitó. Pero en ese lapso que estuvo muerto, tuvo una experiencia extraordinaria el apóstol Pablo, que fue tan tremenda, tan extraordinaria, que no pudo hablarla sino hasta después de 14 años. Y esa experiencia la podemos leer en 2 Corintios capítulo 12, versículos 2 al 4. Entonces, repito, 2 Corintios capítulo 12, versos 3 al 4, donde el apóstol Pablo dice: conozco un hombre que fue al tercer cielo. Y dice él: si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Y dice: y que también fue al paraíso. Si en el cuerpo, dijo el apóstol Pablo, no lo sé, o si fuera el cuerpo no lo sé. Yo creo que seguramente Pablo no entendía bien lo que es el cuerpo teofánico. Nosotros tenemos una teofanía, ¿ya? Esa teofanía la podemos ver claramente en
el libro de Job, el capítulo 38, creo que es, versículo 7, donde el Señor le pregunta a Job y le dice: Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando todas las estrellas del alba alababan y todos los hijos de Dios se regocijaban. ¿Dónde estabas tú? Ahora, entonces eso fue antes de la fundación del mundo. Estuvimos hablando en el video anterior acerca de eso. Eso fue antes de la fundación del mundo. Usted, si es un predestinado de Dios, usted estaba allí, yo estaba allí. ¿Qué hacíamos? Estábamos en nuestros cuerpos teofánicos, ¿ya? Pero Dios, el plan del Señor es que nosotros íbamos a venir acá a la tierra para ser probados por la palabra. Y entonces, ¿pero en qué cuerpo estábamos en ese momento? Estamos en nuestro cuerpo teofánico, ¿ya? Y nos saltamos nuestro cuerpo teofánico y vinimos acá a la tierra, ¿cierto? A través del concurso del sexo, y vinimos como hombres, como mortales. Pero tenemos una teofanía que espera por nosotros. Esa teofanía es la cual habló el apóstol Pablo, ¿cierto? Que dijo: y sabemos que si esta habitación terrenal se deshiciere, tenemos un cuerpo o un edificio en los cielos no hecho por manos de hombre. Ese otro cuerpo. Entonces, Pablo sabía eso, ¿ya? Que tenemos, porque le fue revelado a Pablo esto. Cuando él fue al tercer cielo, yo creo que ahí sucedió algo muy impresionante, porque él dijo que también fue al paraíso ese hombre, que era él mismo, ¿cierto? Y que oyó cosas inefables, que no le son dadas al hombre poder hablar esas cosas inefables. Pero yo creo que él en el tercer cielo y en el paraíso, ¿cierto? Él vio, digamos, a los santos en el cielo, vio a los santos del Antiguo Testamento. Yo creo que, y me pregunto, ¿cómo Pablo pudo haber escrito lo que vamos a ver ahora a continuación? ¿Cómo Pablo pudo haber escrito que por la fe Abel? ¿Cómo supo Pablo que Abel, digamos, había tenido una revelación diferente de la revelación de su hermano Caín? Caín ofreció fruta, ustedes se recordarán de eso, hizo un altar y puso fruta, pero Abel supo que tenía que matar un corderito. Ahora, cómo supo Abel que no era fruta lo que le agrada al Señor, sino que era la muerte de un animalito inocente como el cordero? Y ese cordero representaba que muchos miles de años más tarde vendría el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el mismo Señor Jesucristo. Vendría al mundo el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Entonces, pero bueno, eso Abel lo recibió por fe. Y lo que quiero decir, y me supongo que así fue, cuando Pablo fue al tercer cielo, ¿cierto? Él y al paraíso, él conversó con Abel. Por eso que después pudo escribir en Hebreos 11, por la fe Abel ya fue traspuesto y no vio muerte. Y antes de ser traspuesto tuvo un testimonio, que vamos a hablar de eso, tuvo un testimonio que agradó a Dios. Entonces, por la fe, eso es un tema muy tremendo. Fe es revelación, dijo el profeta. Entonces, revelación es fe, ¿ya? Y entonces, y el rapto es una revelación que vamos a estar hablando muy luego de eso. Entonces, Pablo estuvo con ellos. Yo creo que Pablo estuvo con Elías. Yo creo que Pablo estuvo con Abraham. ¿Cómo pudo escribir por la fe Abraham, por la fe Isaac, por la fe Jacob, por la fe José? Y habló acerca de la vida de todos ellos. Entonces, sin duda que Pablo, ¿cierto? Cuando fue al tercer cielo y al paraíso, él habló con estos tremendos personajes y después pudo escribir esa epístola a los hebreos y hablarles de la fe, de la fe, la cual es revelación. Bueno, entonces ahí tenemos el quinto rapto, cuando Pablo fue llevado al cielo y Dios después ciertamente lo resucita, ¿ya? Y Pablo nuevamente, entiendo, entra a Listra y bueno, entonces, pero ese es el quinto rapto. El sexto rapto somos nosotros.
la iglesia viva del Señor Jesucristo de este tiempo, entonces, ¿qué dice Pablo? Le dijo a los tesalonicenses, esa escritura la conocemos bien, ¿cierto? El capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 8, donde dice, Pablo le dijo a los tesalonicenses, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, los que han partido, para que no estén tristes como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y Pablo les dijo, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, ya que nosotros que vivimos, que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y me salté una escritura que dice porque el mismo Señor, ya con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo primero, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, descenderá al cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces Pablo les dice a los tesalonicenses, por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Qué tremendo consuelo, ¿cierto? Qué bendición es esto, digamos, si usted es un creyente y usted es un candidato que Dios lo ha predestinado para raptarlo, para llevarlo a la cena y las bodas del Cordero. Qué felicidad, qué bendición. Entonces, qué palabras de aliento son estas. Ahora, el sexto rapto, claro, somos nosotros. La iglesia viva, nosotros los que hayamos quedado, ¿cierto? Seremos arrebatados juntamente ¿con quién? Con todos los santos del Nuevo Testamento. Así como los santos del Antiguo Testamento, ¿cierto? Fueron resucitados y Jesús los llevó a la gloria, ¿cierto? Así también ahora son resucitados los santos del Nuevo Testamento. Va a resucitar el apóstol Pablo y su grupo, Pedro, los hermanos de la iglesia primitiva. Va a resucitar Ireneo y su grupo, Colombo y su grupo, Martín y su grupo, Colombo y su grupo, Lutero, Martín Lutero y toda la generación, digamos, de creyentes del año 1500 y tanto que era la iglesia que Dios estaba restaurando. Va a ser, también Wesley y su grupo, ¿ya? Y también, los hermanos pentecostales también, ellos van a ser ciertamente resucitados. Bueno, entonces, eso es el sexto arrebatamiento, que eso somos nosotros. Nosotros juntamente con el resto del cuerpo. Lo vamos a estar ampliando en un momentito más con la ayuda del Señor. El sexto arrebatamiento. Y el séptimo es el mismo Moisés y Elías, que lo encontramos, ¿cierto?, en Apocalipsis capítulo 11, versos 3, 4 y hasta el 12. Ustedes lean en Apocalipsis capítulo 11, donde habla los dos testigos. Y se van a dar cuenta que esos dos testigos que vienen a profetizar, digamos, en el tiempo, la gran tribulación, ya nosotros no estamos aquí. Ya la iglesia, la novia de Jesucristo o la esposa de Cristo, ella ya está en el palacio, está en el cielo, en la cena de las bodas del Cordero. Entonces, ¿y qué es lo que sucede? Acá en la tierra viene el período de la gran tribulación, donde la gente deseará morir, ansiarán morir, pero dice que no podrán, y la muerte huirá de ellos, porque habrá gran tribulación en aquellos días, cual nunca la hubo, ni la habrá, dice la Biblia, ahí en Daniel capítulo 12. Pero la iglesia verdadera, la novia, las vírgenes prudentes, no estamos acá en ese tiempo. La iglesia denominacional, las denominaciones, las organizaciones religiosas,
Los creyentes que forman esas denominaciones, sí, ellos pasan por la gran tribulación. Y también aquellos creyentes en el mismo mensaje que se han organizado, que se han denominado, ellos también tendrán que, digamos, ofrendar sus vidas, o no ofrendar sus vidas, sino que sellar con sus vidas su testimonio en la gran tribulación, porque la bestia va a demandar la marca de la bestia en toda persona, en la marca en la frente o en la mano derecha. Y ya sabemos que la marca en la frente es el trinitarianismo puro, y la marca en la mano derecha es hacer la voluntad de este Concilio Mundial de Iglesia, o de esta iglesia única, organizada, digamos, que es la imagen de la bestia. Todas las iglesias formando un sistema eclesiástico horrible, digamos. Bueno, entonces, pero lo que quiero decir que la iglesia verdadera, ya el cuerpo de Cristo no está acá, solamente acá en la tierra van a estar los moradores de la tierra y las vírgenes insensatas que son las vírgenes fatuas, ya que son las iglesias denominacionales, exactamente. Entonces ellos van a tener que ser martirizados y van a tener por el anticristo y van a tener que sellar con sus vidas su testimonio. Un tiempo tremendo. Pero en ese tiempo de la gran tribulación, Dios ya empieza a estar lidiando con su pueblo Israel, porque Dios no deja, no se puede olvidar de su pueblo. Israel es su pueblo, y le envía 2 profetas que lo encontramos acá en Apocalipsis capítulo 11, que son Moisés y Elías, porque la Biblia usted va a leer ahí, ¿cómo sabemos que son Moisés y Elías? Porque ellos tienen poder, dice ahí en Apocalipsis capítulo 11, para cerrar los cielos. ¿Ya? ¿Quién hizo eso? Eso lo hizo el profeta Elías, ya en Primera de Reyes. Él cerró los cielos por 3 años y 6 meses. Y Elías, ahí en el Antiguo Testamento, después nuevamente oró y abrió los cielos y llovió como nunca había llovido. Entonces, ahora hace lo mismo, porque es el mismo Elías que viene en el periodo de la gran tribulación para predicarle a los 144.000 judíos, a los 12.000 de cada tribu, que 12 por 12 dan 144.000, que son los judíos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y dice que estos tienen poder para cerrar los cielos y para herir las aguas y convertirlas en sangre cuantas veces quieran. ¿Quién hizo eso? Moisés. Moisés allá en Egipto hirió las aguas del Nilo, ¿cierto?, de Egipto, y todas las aguas se convirtieron en sangre. Entonces, por eso sabemos que son Moisés y Elías. Entonces, ellos vienen a predicarle a los 144.000 judíos. ¿Y qué le van a predicar a los 144.000 judíos? Le van a predicar lo mismo que hemos recibido nosotros. Ya les van a presentar la verdadera expiación, que es el Señor Jesucristo. Entonces ahí es cuando ellos, ¿cierto? Porque el Señor también, Moisés y Elías le predican el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Ellos se van a bautizar en el nombre del Señor Jesucristo, y ellos van a ser sellados con el bautismo del Espíritu Santo, que conforme a lo que dice Efesios 4:30, que dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados hasta el día de vuestra redención. Bueno, eso era para nosotros, pero lo que quiero decir que el bautismo del Espíritu Santo es el sello de Dios, y Dios sella a estos 144.000 con el verdadero bautismo del Espíritu Santo, los sella. Entonces, y ahí mismo, entonces, en el mismo periodo de gran tribulación, ¿cierto?, ellos van a reconocer al Mesías, porque Jesús mismo, ¿cierto?, se va a presentar delante de ellos, y ellos lo van a reconocer como cuando los hermanos, cuando José allá en Egipto se da a conocer a sus hermanos, y ellos se turbaron porque él les dijo: yo soy José vuestro hermano, a quien ustedes vendieron para Egipto. Pero no os pese el haberme vendido, porque Dios me envió primero que vosotros para preservación de vida, Qué tremendo fue eso, cuando José allá en Egipto se da a conocer a su hermano. Pero José fue un tipo de Cristo, y ahora Cristo mismo se da a conocer a los judíos, los 144.000,
Y ellos le van a preguntar, para cumplir, creo que está ahí en Zacarías, para cumplir esa escritura que dice, le van a preguntar los judíos, ¿y esas heridas en tus manos? ¿De dónde son esas heridas? Y él les va a responder con ella, fui herido en casa de mis amigos. Oh, qué cosa más grande y sublime es eso, digamos, Jesús dándose a conocer a los 144.000 judíos. Ahí es donde dice la Biblia que ellos llorarán como se llora por la muerte del primogénito. Y dice que ahí se cumple la escritura que nacerá una nación en un día. Ellos reciben la expiación original, reciben a Jesucristo como su Señor, reciben la expiación, ¿cierto? Porque el Cordero murió, la sangre del Cordero de Dios fue derramada para redimirnos. Y ellos son, por cierto, ellos reciben la expiación, digamos, que es recibir a Cristo. ¿Ya? Entonces dice la Biblia ahí en Apocalipsis capítulo 11, de que estos profetas atormentaron al mundo con las plagas que se le permitió traer sobre el mundo. El mundo fue afligido porque ellos hicieron cuantas plagas quisieron, así como Moisés hirió a Egipto con todas esas plagas que narra en el libro de Éxodo. Asimismo, Moisés y Elías van a herir la tierra con las plagas que ellos quieran. Si ellos quieren acercar el sol a la tierra, la acercan y la gente quemándose, por así decirlo. Si ellos paran, cierran los cielos y no hay lluvia en 3 años y medio, como lo hizo el profeta Elías, ahí en Primera de Reyes, eso va a ser. Y van a herir la tierra con las plagas que ellos quieran. Entonces, ¿qué va a suceder? La gente horrorizada, atemorizada por estos dos profetas. Entonces, pero la bestia dice ahí en Apocalipsis 11 que va a pelear en contra de estos dos profetas y los va a vencer y los va a matar. Y sus cadáveres van a ser expuestos. Y yo creo que a través de la televisión, ¿cierto? Todo el mundo van a ver el cadáver de estos dos profetas y se van a alegrar, dice la Biblia acá en Apocalipsis 11, y se van a enviar presentes los unos a los otros, regalos, porque van a estar felices porque ya no están estos profetas, la bestia los mató, ya no están estos profetas para atormentarlos con esas plagas. Pero Dios va a enviar espíritu de vida, dice, envió espíritu de vida sobre Moisés y Elías, y el mundo nuevamente horrorizado ve que ellos resucitan y Dios los arrebata al cielo nuevamente. Entonces, ese es el séptimo arrebatamiento. Entonces, digamos, resumiendo, tenemos el primero que fue Enoc, el séptimo Adán, que fue traspuesto y cruzó vivo a la otra dimensión. ¿Ya? Después tenemos el profeta Elías, que ya estaba cansado, estaba anciano el profeta, y Dios envió un carro de fuego con caballos de fuego y se lo llevó al cielo vivo. Luego tenemos, ese fue el segundo, ¿cierto? Luego tenemos el tercero, que fueron las primicias, los santos que estaban en el paraíso, que Jesús los llevó al cielo también. El cuarto fue el de nuestro Señor Jesucristo en Betania, que lo vieron como esa multitud de creyentes, de hermanos, como 500 hermanos, lo vieron ascender vivo al cielo a nuestro Señor. Entonces, el quinto, ¿cierto? Fue digamos, el del apóstol Pablo, que lo mataron en Listra, ¿cierto? Lo apedrearon, lo mataron en Listra, y él fue al tercer cielo y fue al paraíso y, digamos, y oyó cosas inefables. Busquen en el diccionario lo que significa la palabra inefable, cosas gloriosas que no les al hombre dada a conocer, y estoy repitiendo, y fue tan impresionante, quedó tan estremecido Pablo con esta experiencia, que después de 14 años él recién pudo hablar algunas cosas al respecto. Bueno, y entonces, y el sexto somos nosotros, bendito sea el Señor, ahí que está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, donde dice que luego nosotros los que vivimos juntamente con ellos, los santos del Nuevo Testamento resucitados, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Ese es el sexto, y el séptimo acabo de hablar de ello, que es el mismo Moisés y el mismo Elías. Entonces,
yo quiero entrar por unos poquitos momentos más porque, oh Dios mío, cómo se va el tiempo. Quiero hablar entonces un poquito sobre Enoc, la fe de Enoc. Entonces en Hebreos capítulo 11, creo que el versículo 4 dice, por la fe Enoc fue traspuesto. Ya fue traspuesto. Lo vamos a leer, ¿cierto? En el capítulo 11 del libro de los Hebreos. A ver si lo puedo encontrar rápido. Entonces, a ver, está aquí. No, está más adelante. Hebreos capítulo 11. Dice así, por la fe Enoc. Esto lo escribió Pablo. Y yo creo que esto lo escribió Pablo con su experiencia que tuvo del tercer cielo. Entonces escuchen, dice, porque ¿cómo supo Pablo esto? Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. ¿Ya? Acá Pablo está ampliando mucho más de lo que leíamos en el Génesis, que lo escribió Moisés. ¿Ya? Moisés escribió que no fue traspuesto sin ver muerte, pero aquí Pablo está ampliando la información, entonces, o la revelación. Dice, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Es decir, Dios lo traspuso, Dios quiso transponerlo, era la voluntad de Dios arrebatarlo, trasponerlo. Dice, porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces la pregunta es, ¿cuál fue el testimonio de Enoc? Y ahora aquí viene algo muy tremendo, muy impresionante, que nosotros que hemos recibido el mensaje, que creemos el mensaje que Dios le dio a nuestro precioso hermano William Branham, el profeta del tiempo del fin, entonces nosotros creemos que Enoc fue el que edificó la gran pirámide que se llama de Keops, que está hay tres grandes pirámides que están en Egipto, la de Keops, la de Kefren y la de Miserinos. Y esas pirámides, esas tres pirámides, siendo la más grande, la pirámide real de Keops, que la llaman de Keops, pero el que la construyó fue Enoc. Entonces, esas pirámides están alineadas con las estrellas, están alineadas con las Pléyades. Y es muy impresionante porque el interior de la pirámide son 2 millones, dicen los que han estudiado este tema de las pirámides. Esta construcción son aproximadamente 2.400.000 y tantos, digamos, bloques de piedra de toneladas de peso, ya 30, 40, 50 toneladas de peso, me imagino yo, que no tenemos nosotros hoy día el poder, digamos, para poder levantar esas piedras. No hay poder, digamos, actualmente para poder hacer esa estructura como fue hecha de la pirámide. Entonces que, digamos que la tecnología, aquellos que científicos que han visto esto, que han estudiado la pirámide, ya la han estudiado, han dicho que, digamos, la tecnología que se empleó para construir la pirámide es una tecnología que nosotros no disponemos todavía de ella. Es una tecnología superior. Hay alta matemática en la construcción de la pirámide. Pero lo tremendo es la parte interna, lo que no se ve, porque por fuera se ven las piedras, pero por dentro existe, digamos, está la cámara de la reina, está la gran galería que conduce a la cámara del rey. Y hay 7 etapas, hay 7 escalones, por así decirlo, que conducen a la cámara del rey. ¿Ya? Y bueno, y ahí está el secreto de lo que es esta pirámide, que esta pirámide la construyó Enoc, y a esta pirámide Dios le dijo a Enoc que no pusiera la piedra de corona, la piedra de corona. ¿Por qué? Porque la piedra de corona representaba a Cristo, que fue rechazada, porque así dice la Biblia, la principal piedra del ángulo, piedra escogida y preciosa. Esa piedra fue rechazada cuando los judíos lo rechazaron. Le dijeron, ¿para qué te queremos a ti? Tenemos a Moisés. Entonces, y lo crucificaron, lo rechazaron.
Pero esa piedra que es Cristo, la principal piedra del ángulo, dice la profecía que algún día volvería esa piedra de corona. El profeta Daniel, creo ya, ¿cierto? En el capítulo 2, si mal no me recuerdo, del libro de Daniel, vio que los reinos, esa gran imagen del sueño de Nabucodonosor, que representa los 4 imperios mundiales, ¿cierto?, que habrían hasta que llegaría esta piedra que heriría los pies de esta gran imagen y derrumbaría todos estos reinos gentiles. Acuérdense que la imagen, esta gran imagen, era como un hombre cuya cabeza era de oro, ¿se acuerdan? Que representó el reino de Babilonia. Después vino los pechos de plata, que representó, digamos, el imperio de los medos persas, el imperio de Darío. Después viene digamos, el imperio helénico de Alejandro Magno, que representó la parte más de abajo. Y después viene el último imperio, que es el imperio romano, que representó el hierro con el barro, las mezclas, estas alianzas humanas, ¿cierto?, de barro con hierro. Bueno, quizás en algún momento vamos a entrar en eso, ya, pero estos reinados gentiles, estos 4 imperios, nosotros estamos viviendo en el 4.º imperio porque no sucumbió. El imperio romano no ha sucumbido. El imperio romano cambió, tuvo una metamorfosis y cambió del imperio pagano romano, digamos, que se abrió paso por la espada. En el año 325 cambió del imperio pagano al Sacro Imperio Romano. Y todas las riquezas que obtuvo de Babilonia, ¿cierto?, de los medos persas y de Alejandro Magno, todas esas riquezas, ¿cierto?, que las obtuvo el Imperio Romano, fueron distribuidas en el Imperio de Oriente y de Occidente, es decir, se fueron para Constantinopla y quedaron en Roma. Y ellos dominaron el mundo, han dominado el mundo bajo la forma del Sacro Imperio Romano papal. Y ellos tienen las riquezas del mundo y ellos manejan la política, la religión y manejan todas esas cosas. Entonces, pero bueno, no voy a entrar a eso. Entonces, pero estos reinos gentiles son destruidos por esa piedra que fue cortada del monte, que no es otra que la piedra de corona, Cristo, la piedra rechazada que viene a coronar a la iglesia. Él viene a buscar a su cuerpo. Él es la principal piedra de este edificio. Y esa piedra de corona, ¿cierto?, es un poquito la revelación que quiero hablar que tuvo Enoc. A Enoc le fue dicho que no pusiera la piedra de corona, pero algún día vendría esa piedra de corona. Entonces, yo lo que quiero decir que acá en el mensaje, nosotros sabemos que los 7 truenos coronan la pirámide. Los 7 truenos son la piedra de corona, coronan la pirámide. Estos 7 misterios que estaban bajo el 7º sello, estos 7 truenos que estaban bajo el 7º sello, son los que le dan a la novia gracia y fe de traslación para ser traspuesto, para ser raptado. Entonces, son esos 7 truenos que tronaron bajo el 7º sello. Y ustedes recordarán que, ¿cierto?, el Cordero abrió el libro, pero cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por el espacio de media hora, ¿cierto? Todo el cielo se silenció. Y eso era la venida del Señor. Y el Señor desciende, nuestro Señor Jesucristo, desciende como el ángel fuerte de Apocalipsis capítulo 10, y no voy a entrar, pero voy a, digamos, dar el cuadro. Dice que vi descender del cielo, dice el apóstol Juan, a otro ángel fuerte cercado de una nube. Ahí está la nube de gloria otra vez, ¿cierto?, con el arco iris sobre su cabeza. Y dice, y puso un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra. Juan lo vio descender del cielo a la tierra, ¿cierto? Y puso un pie sobre el mar y otro sobre la tierra, dice, y que tenía en su mano un librito abierto. Y clamó a gran voz como cuando ruge un león. Y cuando hubo rugido, 7 truenos emitieron sus voces. Esos 7 truenos, ya voy a terminar con esto, traen la gran revelación
de la fe del rapto. Enoc agradó a Dios porque él tuvo una fe de rapto, ¿ya? Él tuvo fe para ser transpuesto. Ahora, él nos representó a nosotros. Nosotros debemos tener esa fe de ser, de cruzar a la otra dimensión. Y eso lo traen los 7 truenos. Los 7 truenos coronan la pirámide, forman la piedra de corona. Entonces termino diciendo esto porque ya se nos fue el tiempo. Oh, Dios mío, se nos fue el tiempo. Entonces, miren, el profeta de Dios dijo, Dios de los elegidos, dijo, formó a los luteranos, ¿ya? Y de los elegidos de los luteranos, formó a los wesleyanos. Y dice que de los elegidos de los wesleyanos, Dios formó a los pentecostales. Pero ahora el hermano Branham, el profeta de Dios, bajo la unción, la inspiración, dijo, pero ahora Dios está llamando a los elegidos de los pentecostales, escuchen, para formar la piedra de corona, para que Cristo mismo entre en ella. Ahora, no se olviden que la piedra de corona es la piedra que se asienta sobre el edificio, es la cabeza del ángulo. Por eso que la iglesia del tiempo del fin llega a ser la esposa del Cordero, una con él. Ella es él. Entonces, por eso que Cristo dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por eso que dice en Apocalipsis 22:17, dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Entonces, ¿por qué? Porque la iglesia, los creyentes, nosotros en el tiempo del fin, que no veremos muerte, ¿cierto? Somos formados a la imagen de la palabra, ¿ya? Y llegamos a ser una sola cosa con Cristo. Entonces, ¿qué hace esta piedra de corona? ¿Qué es? Es el mismo ministerio de Jesucristo ahora en la iglesia del tiempo del fin. Porque Cristo dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y aún más. Entonces termino diciendo con esto porque no pensaba que se nos iba a dilatar tanto el tiempo. Entonces el rapto, queridos y amados amigos, hermanos, hermanas, que están viendo, que verán este video, el rapto es una revelación, pero el rapto está bajo el 7º sello en esos 7 truenos que tronaron. El rapto está en la revelación de esa piedra de corona. Por eso que el hermano Branham dijo, cuando la verdadera iglesia reciba la revelación de quién es ella, lo que ella representa y que ella puede obrar las obras mayores, será un ejército invencible. Ahora, ¿quién es ella? Ella es Él, porque ella es la palabra. Ella llega a ser una sola cosa con el esposo, con Cristo. Cristo viene a buscar a su esposa, a una novia que se convierte en su esposa. Y el matrimonio ocurre acá, no en el cielo. La cena de las bodas es en el cielo, pero el matrimonio, la unión de Cristo y su iglesia ocurre acá por la palabra. Entonces, ¿quién es ella? Ella es Él. ¿Qué representa ella, la iglesia? Representa la esposa del Cordero, no la novia, la esposa, la que se va en el rapto, es la esposa del Cordero. Y entonces, y ella puede obrar las obras mayores, en ella está el poder. Antes de irnos en el rapto, la novia, la esposa de Cristo, va a manifestar el poder creativo de Dios. Así como el profeta de Dios trajo 6 veces ardilla a existencia, en la iglesia, en la esposa de Cristo, estará el poder creativo y cosas serán creadas. De la nada, de donde no existe, serán traídas por la palabra hablada. La novia tendrá el poder de la palabra hablada de Dios, porque ellos estarán adoptados y serán manifestados como los hijos de Dios, como la esposa del Cordero. Bueno, que el Señor Jesucristo les bendiga. Me dilaté mucho. Yo pensaba que quizás podríamos presentar esto en media hora, pero no ha sido así. Estudien estas escrituras, léanlas, oren, mediten al Señor. Y este video estoy cierto que tiene que llegar a los predestinados. Les voy a pedir una pequeña cosita antes de despedirme. Denle un like si a usted le agrada la palabra del Señor y cree que esto es la palabra de Dios. Denle un like
una manito arriba. ¿Por qué? Porque el like es para que Internet difunda el video. Y también escriban los comentarios, porque eso también hace que el video pueda ser difundido. Escriban los comentarios y si le agrada, suscríbase también, porque eso nos va a ayudar mucho. La suscripción, no lo había dicho, es gratuita, es cero costo. Acá no hay nada de costo de por medio. La inscripción es gratuita y eso ayuda mucho también a que se difunda el video. ¿Y cuál es el propósito? Que la palabra de Dios alcance al último predestinado que tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Entonces no se olvide, ya, si usted se ha suscrito, estamos orando por usted y ustedes también oren por nosotros. Muy bien, que el Señor Jesucristo les bendiga y que esta palabra, cuando usted la estudie, sea una bendición para su alma. Entonces, yo le pido al Señor que lo bendiga a usted rica y grandemente. Entonces, que tengan un buen descanso en el nombre del Señor Jesucristo y hasta la próxima con la ayuda del Señor Jesucristo. Amén.